A ver, pensemos un momento. Si les digo el diablo, ¿qué imagen se les viene a la cabeza? Seguro que la de un ser con cuernos, pezuñas y un tridente. Es casi universal, ¿no? Bueno, ¿y si les dijera que esa figura tan conocida es en realidad una especie de rompecabezas? Una creación armada a lo largo de los siglos con piezas de distintas culturas, épocas y, sobre todo, miedos. Hoy vamos a desarmar ese rompecabezas. Porque, seamos sinceros, esa figura no salió de la nada, no apareció así en un texto antiguo, no. Fue construida pieza por pieza. Y en este recorrido que vamos a hacer, vamos a descubrir justo eso. Cómo se fueron juntando esas piezas, qué influencias paganas, qué miedos medievales y qué intereses políticos le dieron la forma que hoy todos reconocemos. Y esa es la idea central de todo esto. La imagen del diablo es como un gran mosaico. Vamos a ver cómo absorbió rasgos de antiguos dioses paganos, cómo los artistas de la Edad Media, muertos de miedo, le dieron un rostro terrorífico y, finalmente, cómo se transformó en una herramienta de poder súper eficaz. Cada época le fue añadiendo su propio toque, reflejando sus ansiedades más profundas. Ok, entonces, ¿por dónde empezamos? Nuestro primer paso nos lleva a un verdadero choque de mundos. El encuentro entre el cristianismo primitivo y las creencias paganas que existían en Europa. Y ojo, no fue una simple conquista, fue más bien una fusión, una especie de danza muy compleja donde se mezclaron y se reinterpretaron las cosas. Vamos a ver cómo los viejos dioses terminaron convirtiéndose en los nuevos demonios. Hay un historiador, J.B. Russell, que lo resume de una forma brillante. Básicamente, no fue una imposición, sino un intercambio. Imaginen que meten en una licuadora un montón de leyendas celtas, mitos griegos y tradiciones del norte de Europa con la nueva teología cristiana. Bueno, de esa mezcla salió una visión del mal completamente nueva, una que llevaba las marcas de todas esas culturas. Y ahora veamos cómo se ve esto en la práctica, en lo visual. Pensemos, por ejemplo, en Cernuno, un dios celta del inframundo, con unos cuernos de ciervo súper imponentes. O en Pan, el dios griego, mitad hombre, mitad cabra, con sus pezuñas. La nueva fe cristiana no los borró del mapa, sino que fue más astuta, los absorbió. Les quitó su estatus de dioses y convirtió sus características en los símbolos del mal. De un día para otro, los cuernos, que simbolizaban poder y naturaleza, se convirtieron en la marca del demonio. Pero ojo, que esta fusión no fue solo de imágenes, se metió hasta en la vida diaria en gestos que hacemos hoy sin pensar. La vieja creencia pagana de que al bostezar se te podía meter un demonio en el cuerpo fue adoptada y cristianizada. De repente, un simple estornudo era una posible puerta de entrada para el mal, y decir salud o Dios te bendiga se convirtió en un escudo protector. Así, sin darnos cuenta, el diablo se hizo presente en lo más cotidiano. Demos un salto en el tiempo, a la Edad Media. Piensen en una época de plagas, guerras, hambre. El mal no era una idea lejana, era algo que se sentía en el aire, todos los días. Y en un mundo donde casi nadie sabía leer, el arte era el lenguaje universal. Así que las paredes de las iglesias y los libros ilustrados se convirtieron en el lienzo perfecto para darle una cara, un rostro concreto a todo ese miedo. Y esta línea de tiempo es como un sismógrafo del miedo colectivo. Cuando cae el Imperio Romano, la literatura lo pinta mucho más oscuro. Durante la Peste Negra, cuando la muerte estaba literalmente en cada esquina, el arte lo representa como un monstruo espantoso, un reflejo de la desesperación total. Y claro, luego llega Dante con su infierno, y eso ya es otro nivel. No solo le dio un rostro, le construyó todo un reino de tortura, y esa imagen se nos quedó grabada para siempre. Y aquí viene lo interesante. No había una única versión. El diablo, por así decirlo, se ponía el disfraz de los miedos de cada lugar. Por ejemplo, en el cristianismo de Egipto, los demonios tenían cabeza de animal, como las bestias del desierto. En las tierras frías de Rusia, tomaba la forma de lobos o cerdos monstruosos. Cada cultura proyectaba en él sus propias pesadillas, lo que demuestra que su rostro era, en realidad, un espejo de quienes lo imaginaban. Pero la historia del diablo no es solo sobre mitos y arte. Aquí la cosa se pone mucho más oscura, porque esta es también la historia de cómo una idea puede convertirse en un arma muy poderosa.
El concepto de un enemigo cósmico, de un mal absoluto, no solo sirvió para explicar por qué pasan cosas malas, sino también para justificar la violencia contra quienes eran señalados como sus sirvientes en la tierra. Y la palabra clave aquí es demonización. Es una de las herramientas de propaganda más viejas y efectivas que existen. La lógica es simple. En lugar de decir, esta persona piensa diferente a mí, dices, esta persona es un agente del mal. Al hacer eso, le quitas su humanidad. Ya no hay diálogo posible, y la violencia contra esa persona deja de verse como un crimen y pasa a ser, para los que la cometen, un acto de justicia o purificación. Y los objetivos de esta táctica fueron muchísimos a lo largo de la historia. Se dijo que judíos y musulmanes eran sirvientes de Satanás para justificar las cruzadas y el antisemitismo. Se acusó a miles de mujeres de ser brujas, simplemente por saber de hierbas o por no seguir las normas, desatando una cacería brutal. E incluso los propios cristianos se acusaron entre sí de servir al diablo. El rostro de Satanás se convirtió en una máscara que le podías poner a cualquiera que quisieras destruir. Y esto no es una exageración. El resultado fue una verdadera masacre. Hablamos de más de 100,000 personas, en su mayoría mujeres, que fueron torturadas y asesinadas durante la locura de la caza de brujas. 100,000 vidas, aniquiladas por el miedo y la superstición. Es una cifra que nos recuerda las consecuencias mortales de convertir una idea teológica en una sentencia de muerte. Un ejemplo clarísimo de esta guerra de demonización fue la Reforma Protestante. Martín Lutero, su líder, estaba convencido de que luchaba contra el diablo en persona. Y lo más irónico es que ambos bandos usaron la misma estrategia. Para los protestantes, el Papa era el anticristo. Para los católicos, Lutero era un demonio salido del infierno. El diablo se convirtió en el arma de propaganda favorita de todos. Pero la historia sigue, y con la llegada del siglo de las luces, la razón empezó a cuestionar la superstición. Y aquí algunos pensadores se atrevieron a plantear una pregunta revolucionaria. ¿Y si hemos estado buscando al diablo en el lugar equivocado? ¿Y si no es una fuerza que nos ataca desde afuera, sino más bien un eco de la oscuridad que todos llevamos dentro? Quien mejor captura esta idea es, sin duda, Dostoyevsky. En su obra, el diablo no es un monstruo, sino una proyección de nuestra mente. Solo un lado de mí, dice uno de sus personajes. Y esta idea lo cambia todo. De repente, el mal ya no es algo externo que nos tienta, sino algo que nace de las profundidades de nosotros mismos. Y esto nos lleva a una teoría fascinante sobre una de las obras más importantes de la literatura, El paraíso perdido de Milton. Este es el libro que nos dio al diablo más carismático y complejo. Pero, ¿y si todo fuera una gran sátira? Algunos expertos creen que Milton, que era un pensador muy radical para su época, exageró el mito a propósito para mostrar lo absurdo que era, creando un Satanás tan atractivo que nos obliga a cuestionar qué es el bien y qué es el mal. Y la pregunta de Percy Shelley es un golpe directo a nuestra conciencia. Si la humanidad ha demostrado ser capaz de las peores atrocidades, ¿realmente necesitamos un chivo expiatorio sobrenatural para echarle la culpa? Esta perspectiva nos obliga a mirarnos al espejo, a asumir la responsabilidad. El foco ya no está en el cielo o el infierno, sino en la complejidad del corazón humano. Así que al final de este recorrido, ¿qué nos queda? Nos damos cuenta de que la historia del diablo es en realidad un autorretrato de la humanidad. Cada cuerno, cada pezuña, cada capítulo de su leyenda es un reflejo de nuestras propias batallas. Nuestra capacidad para crear y para destruir, nuestro miedo a lo desconocido y nuestra búsqueda eterna de respuestas. El diablo no es más que el espejo oscuro en el que hemos proyectado nuestros peores temores. Y los dejo con esa pregunta. Si al final de todo, el diablo es una creación hecha a nuestra imagen y semejanza, un reflejo de nuestra propia capacidad para el mal, entonces entender su historia ya no es solo mirar al pasado, es una invitación a mirar hacia adentro de nosotros mismos. Y lo que podríamos encontrar ahí quizás sea más revelador y hasta más aterrador que cualquier demonio que hayamos imaginado.